Continuamos, gracias por seguirnos, son las 7 de la mañana, 19 minutos. El presidente Lenín Moreno destacó las gestiones realizadas por su gobierno para recuperar la confianza de los mercados externos a propósito del primer desembolso, que es parte del programa de financiamiento del Fondo Monetario Internacional. El viernes último, el presidente Moreno participó junto al ministro de Economía y Finanzas en un acto de entrega de recursos. Esto que es un éxito, volver a recuperar la confianza de los mercados y de las financistas internacionales. Esto no lo habíamos logrado nunca. Miren ustedes que el crédito que se acaba de aprobar, el financiamiento que se acaba de aprobar, supera en 20 veces el mejor financiamiento que había conseguido el Ecuador hasta estos días. Los organismos internacionales de crédito nos habían cerrado totalmente las puertas. Nuestra imagen internacional era lamentable. Nadie confiaba en nosotros. Es por eso que los intereses eran tan elevados. Gracias a Dios, todo eso ha cambiado. La macroeconomía puede sonar muy abstracta, pero no es muy diferente de la economía del hogar. Cuando se gasta más de lo que se tiene, al final del día hay que recurrir al endeudamiento. Cuando no se tiene dinero para montar un negocio, o para comprar una casa, tenemos que financiarnos. Lamentablemente llega un punto como el que ha debido asumir el señor presidente de la República, en el que tomó una economía en el que el nivel de gasto era insostenible y no teníamos con qué financiarlo, y que el nivel de endeudamiento era ya insostenible. Y en consecuencia llegamos a distorsiones de tal nivel donde tenemos que pagar más por endeudamiento en un momento determinado que lo que se le destina a educación y salud. Nuestro invitado esta mañana, Ramiro Crespo, analista económico. Buen día, gracias por estar aquí. Se exhibe el arribo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como un logro. ¿Es esto, digamos, se ajusta a la realidad? El Ecuador de verdad ha logrado, ha conseguido, y con esto voy a lo siguiente. Veníamos heredando la impresión de que todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implicaba sacrificios enormes, la aplicación de medidas muy duras, muy difíciles, que implicaban a su vez sacrificio, sobre todo para sectores vulnerables en el país. Hoy se construye la expectativa y la idea de que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría apalancar un programa real de reactivación económica y productiva. ¿Cuál es la verdad? Buenos días. Muy buenos días. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que es el Banco Internacional para Reconstrucción y Desarrollo, se crearon justo después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para reconstruir a una Europa destruida. Y lo lograron con enorme éxito. La última vez que Inglaterra recurrió al Fondo Monetario Internacional fue en 1970, en los 70, y después de eso no ha sido necesario, y más bien han contribuido a dar al fondo dinero para ayudar a otros países. Entonces realmente tuvo mucho éxito y razón la fundación del fondo. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos de nuestros países? Que recurrimos al fondo regularmente porque no tenemos buenas instituciones. Ahora, recorrer al fondo es como ir al cuidado al médico intensivista. Si uno no se ha cuidado, no ha hecho dieta, no ha hecho ejercicio, realmente llega con un problema de corazón al médico intensivista, y el médico intensivista es el que le tiene que tratar. Obviamente el tratamiento es más severo de lo que hubiera sido antes, si hubiera sido preventivo, y de pronto tenemos la costumbre de echarle la culpa al intensivista, de decir que la temperatura está en las sábanas y no en nosotros mismos. Entonces, por eso es que los programas con el fondo han tenido una mala imagen en general, resumiendo y tal vez simplificando, porque son programas ya desesperados a los que recurren los países después de haber hecho gran derroche. Eso es lo que ha pasado en la época de Correa. En la época de Correa ha habido un enorme derroche y estamos recurriendo al fondo en vez de recurrir a China, porque China precisamente ha sido uno de los causales de ese derroche, porque nos ha dado el dinero prácticamente sin condiciones
para hacer las obras que ellos querían, que les daba prácticamente. Pero no sin condiciones tampoco. O sea, condiciones de hacer obras y obras obviamente con sobreprecio. Y obras en muchos casos mal hechas que no funcionan bien, por ejemplo, hidroeléctricas con exceso de turbinas que cuando funcionan absorben lodo porque ya no hay suficiente agua. Entonces, ahora vamos al fondo a un programa que va a ser mucho más serio, más medido, se va a dar dinero, pero ¿qué? Se va a ver en qué se lo gasta. Pero lo interesante y la diferencia con los programas anteriores del fondo es ¿cuál? Es que sencillamente se está incluyendo una participación social muy importante. Quiero preguntarle sobre ese elemento, porque daría la impresión de que en el acto de presentación simbólica o de entrega simbólica de recursos a las políticas sociales de hace pocas horas, parece haber o parece exhibirse un elemento inédito en acuerdos previos o acuerdos anteriores. Más bien los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo de salvatajes urgentes, implicaba el recorte de recursos para gastos sociales. Ahora parece haber un elemento en contrario. Bueno, sí, más bien se va a dar más recursos para gastos sociales con el objeto de que la población, que es la generalmente sufre, la población pobre, cuando se recortan los recursos, porque de todas maneras la gente de clase media o mayores medios puede sobrevivir un programa de recorte y seguramente se ha beneficiado mucho también de la época anterior. La gente pobre que ha estado subiendo, digamos, en su nivel de vida, de pronto puede sufrir una drástica caída. A esa gente se le está apoyando con dinero y se le está dando alrededor de 650 millones, si entiendo bien, para que sea distribuido en lo que es necesario, para programas creo que de nutrición, de educación, de vivienda y cosas por el estilo. Entonces, el fondo también está aprendiendo de no ser únicamente el intensivista que trae tal vez la medicina dura, sino también tratar de combinar con algunas cuestiones que den un poco más de tranquilidad al paciente, un poco más de calma. Ahora, le quiero consultar respecto de la reactivación económica y productiva, porque la gran pregunta que flota en el ambiente es, después de este programa, pensado para arrojar determinados resultados hacia el año 2021, la pregunta es, ¿qué vendrá? ¿Tendremos un país diferente o tendremos un país nuevamente enfrentado a la necesidad de buscar financiamiento externo en cualquier condición? Bueno, mucho depende de lo que los ecuatorianos hagamos. Los ecuatorianos tenemos que aprender a actuar todos los días como sociedad civil, no solamente en los momentos en que ya estamos contra la espada y la pared, como ocurrió en el caso de Correa. Una gran irresponsabilidad de muchos ecuatorianos fue elegir a un fascista, que era obvio que desde el comienzo era fascista, como Rafael Correa, diciéndole vamos a dar una oportunidad y si no resulta, lo votamos. Obviamente con toda la estructura de Cuba, con todo el apoyo, este fascista rápidamente organizó el gobierno para que sea imposible votarlo. El apoyo de Cuba, dice usted. El apoyo de Cuba, el apoyo de Ramiro Valdés, el apoyo de Venezuela. Hoy es obvio que Fidel Castro le financió la campaña de Chávez y que Chávez financió mucho la campaña de Rafael Correa y muy probablemente a través de la valija diplomática. Entonces, todo eso, y porque también sorprende que un profesor universitario sin experiencia de pronto se vuelve un genio político rápidamente. Y si uno iba a Venezuela en esa época y comparaba la propaganda, era exactamente la misma, o sea, era una multinacional, una franquicia. Y luego, curiosamente, fui yo al museo en Washington del Holocausto, entré al subsuelo a ver la propaganda en la época nazi, y cuando vi eso, vi Alianza País. Me cuentan que los propagandistas fundamentales de Rafael Correa eran admiradores de Goebbels. Entonces la cosa fue
totalmente bien estructurada. Luego tuvimos los ecuatorianos que reaccionar y gracias a muchos factores, entre esos la dolarización, pudimos evitar estar en el tema Venezuela. Entonces, ahora los ecuatorianos lo que tenemos que hacer, y especialmente porque se viene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sabemos qué va a ser, qué bicho raro nos va a salir, tenemos que estar actuando activamente como sociedad civil. Primero, exigiendo nuestros derechos y segundo, invirtiendo en el país. Pero obviamente tenemos que asegurarnos, exigir que el ambiente de inversión sea lo más favorable y también atraer inversión extranjera directa, no endeudamiento extranjero, inversión extranjera directa, traerla de tal forma que sea buena, pero que no sean estas compañías de segundo. Ecuador es hoy por hoy atractivo para los inversionistas extranjeros. En principio sí. ¿Por qué? Porque Ecuador está en este momento. En los 80, el Ecuador estaba en un estado relativo de desarrollo similar a Chile, Colombia, Perú, México. Ahora nosotros seguimos en los 80 y tal vez en los 90, mientras estos países están en los años 18, 2018, en el siglo XXI. Entonces lo que la gente está diciendo... ¿Cuál es la diferencia? La gente está diciendo, ¿qué le pasa al Ecuador? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no hemos actuado con las políticas públicas que se debían haber actuado y con las que actuaron los otros países. Mencione tres. Por ejemplo, evitar que el seguro social sea la vergüenza que es, por ejemplo, y más bien que haya administradoras de fondos de pensión. 2, favorecer la inversión extranjera directa. 3, y hacer que las empresas del Estado tengan balances públicos auditados y sean también puestos en bolsas y compartidos por el público internacional y por el público nacional. O sea que los ecuatorianos mañana seamos dueños del petróleo, accionistas, porque ahorita que resulta que el petróleo no es nuestro, sino de los que nos gobiernan. Las administradoras de fondos de pensión son verdades absolutamente controvertidas, a juzgar por el resultado que tienen en su aplicación en Chile. Renunciar a una seguridad social pública en el país, ¿cree usted que es verdaderamente una opción? Todo en la vida es controvertida, porque mientras estemos vivos vamos a tener controversia. Tenemos controversia en el hogar, pero nada puede ser más controvertido que el saqueo del Seguro Social ecuatoriano que ha ocurrido por tanto tiempo. Habría que hacer un balance integral para pero saber, yo creo que junto con aquello, que seguramente sí, pero un manejo alegre de recursos ha existido, indiscutible, pero también habría que medir cuáles son los beneficios que ha producido. Pero le doy un ejemplo muy concreto, la discriminación de precios que le hace el Estado al Seguro Social. Mientras en Wall Street pone al 10% la deuda, porque de lo contrario no invertirían en deuda ecuatoriana, al Seguro Social, a nuestra deuda, a nuestro dinero, a nuestras pensiones, les obligan a invertir al 10, al 5%, máximo al 7,5%. Entonces, arriba, a Wall Street al 10, a nosotros al 7,5%. Por un lado muestran entonces el déficit global, el costo de financiamiento más barato, eso mostró el gobierno de Correa, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué es lo que hacen? Esconden el estudio actuarial para que no se vea que el fondo está actuarialmente quebrado. No confundamos, tiene liquidez, pero no está solvente. Mañana, en el futuro, va a quebrar. Temas que no se agotan en una entrevista tan breve con nuestro invitado y que demandarían, por cierto, un cruce de opiniones, la incorporación de otras voces, de otras visiones. Ramiro Crespo, analista económico, esta mañana aquí en Primera Impresión. A las órdenes. Gracias por aceptar esta invitación. Breve corte. Cuando volvemos, atención, Carlos Villarreal Larregui, gerente general encargado del BIES, los planes de colocación de crédito del BIES para el año 2019 y el nuevo crédito quirografario que ofrecerá el banco a sus afiliados. Muy oportuno. Muy oportuno, hablaremos de ello.